Buenas, doctor Isaías García Campo. Vamos a hablar sobre fluidoterapia del paciente crítico. Vamos a establecer como algunos conceptos principales de este tema. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que establecer es que los líquidos durante mucho tiempo nos han ayudado. Desde 1885, que el doctor Alexis Harman y el doctor Sidney Ringer crearon esto, impactó y tuvo resultados importantes. En la pandemia del cólera, muchos pacientes murieron por esta entidad, pero desde que aparecen los líquidos ha sido la piedra angular en el tratamiento de estos pacientes. Pero el doctor Hamburger en 1890 creó la solución salina y la llamó normal, o sea, y desde entonces todos escriben SSN al 0.9%. Y la solución salina no tiene nada de normal. Luego, en 1941, en la Segunda Guerra Mundial, aparece la albúmina. Y con el advenimiento de la albúmina, todos creen que era la solución a los problemas, pero desde que salió el estudio SEPS, demostró que realmente pasar albúmina en los pacientes desde hace mucho tiempo no impacta y no tiene grandes resultados. O sea, decir yo que un paciente tiene hipoalbuminemia y va a salvar vidas, pasando la albúmina no es así. Por esto, la piedra angular en la reanimación siempre ha sido la terapia hídrica. Esto nos lleva a pensar que también hay estudios que nos dicen que si yo tengo un paciente con más de 3 litros de balance acumulado, aumenta la mortalidad y genera más lesión renal aguda. O sea, tener más de 3 litros de balance acumulado es un indicador de mortalidad. Por eso, nosotros durante mucho tiempo hemos tenido malos predictores, porque decimos que un paciente que está hipotenso pasa de líquido, no orina, pasa de líquido. Pero la pregunta a todo esto será, ¿cuál es el líquido ideal? Y actualmente, un líquido ideal requiere estas condiciones: que tenga una composición química cercana al fluido extracelular, que aumente el volumen intravascular, que sea económico, que no tenga eventos adversos y que se metabolice y se excrete sin acumularse en el tejido. Y lamentablemente no existe un líquido ideal. No existe un líquido ideal. Pero vemos que en el mundo, litro, la solución que más se utiliza es la solución salina. Y es por eso que diferentes artículos han dado las conclusiones que para llamar un líquido ideal hay que mirar la dispersión, que tanto se distribuye, el estado ácido base del líquido, los cationes auxiliares que tenga y la tonicidad. Esos cuatro criterios hacen que el líquido que más se parezca al plasma idealmente sea el lactato Ringer, por la osmolaridad, porque tiene cationes auxiliares, pero eso hay que establecerlo en los diferentes estudios. Por eso existen líquidos hipotónicos, isotónicos e hipertónicos. E independientemente de los tipos de líquidos, los líquidos hipotónicos te llevan a que la célula se hinche. Los líquidos hipertónicos te llevan a que la célula se genere deshidratación. Y nosotros vemos que en los requerimientos diarios de líquidos también están los electrolitos. Uno requiere de 1 a 1.4 gc por kilo hora de líquidos, de potasio 1 minomol por kilo día, de sodio de 1 a 5 minomol por kilo día, de glucosa de 1.4 a 1.6 gramos por kilo día. Y vemos que desde que salió el estudio 6 Split demostró que los pacientes, los cristaloides, los líquidos balanceados, les iba mejor al paciente. Por eso le tengo 10 situaciones para que ustedes no digan solución salina. ¿Listo? Entonces, primero, el concepto de normal no existe. Decir que la solución salina la voy a administrar porque es más barato, porque es económica, realmente no impacta. Dos, la solución salina produce más acidosis. ¿Listo? 3. La solución salina produce hiperpotasemia y no tiene potasio. 4. La solución salina produce hipercloremia y el problema de la hipercloremia es esto: mayor acidosis, más coagulopatía en los pacientes. 4. La solución salina causa inestabilidad hemodinámica. 5. ¿Cierto? 6. La solución salina aumenta los marcadores inflamatorios. 7. La solución salina daña el riñón. ¿Listo? 8. El estudio SMART dice que no hubo diferencia. 9. Tienes lactato Ringer. Y 10. Tienes que individualizar al paciente. Entonces, tienes 10 condiciones para tú pensar que yo no voy a dar solución salina. Entonces, se habla en español. Había que decirlo, se dijo, sí o no, no utilizar solución salina. Pero también hay escenarios clínicos que te dicen, un paciente con un cloro menor a 118 no importa.
dale solución salina que no pasa nada. Cuando el cloro está mayor a 118, tú empiezas a cambiar de líquido porque ahí el escenario sí cambia. Y es por esto que sale el estudio SPLIT. El estudio SPLIT que fue validado comparó en el 2014 y demostró en 1000 pacientes que realmente no impactaba ni en mortalidad ni en lesión renal aguda administrar solución salina siempre y cuando el cloro esté menor a 118. Entonces yo hoy los invito a cambiar paradigmas porque podemos utilizar solución salina, podemos utilizar lactato Ringer. Este artículo nuevo, recién publicado del estudio BACS, demostró un ensayo clínico aleatorizado en 75 UCES en Brasil, demostró que en 11.000 pacientes era muy importante la velocidad de infusión. Y ellos compararon dos grupos, uno que utilizó una velocidad de infusión lenta versus una rápida y no impactó en mortalidad con la solución salina. O sea que decir nosotros que la solución salina impacta en mortalidad va a depender de la velocidad del flujo con que se administre, ¿ok? De la velocidad del flujo con que se administre, así va a depender esto. Entonces es muy importante y esto nos lleva a la siguiente conclusión. Si yo paso los 3000 cc de líquido en 24 horas, va a generar en el paciente lesiones la solución salina. Si no paso ese rango, probablemente no genere, pero no impacta en mortalidad. Pero entonces, yo digo, la solución salina no impacta en mortalidad, pero miren, hipercloremia, listo. Hipernatremia, entonces tú tienes que mirar otras condiciones y otros beneficios en el paciente. Pero independientemente de eso, tienen que individualizar al paciente. Porque si yo llego con un paciente politraumatizado y me coloco a instaurar lactato Ringer, recuerden que el lactato Ringer dentro de su composición tiene algo muy importante que son lactato. Tiene 28 minivalentes de lactato y por cada molécula de lactato se producen 3 moléculas de CO2 y ese CO2 contribuye al edema cerebral. Entonces, conclusiones, tenemos que individualizar a los pacientes y saber que si el cloro está menor a 118, puedo utilizar solución salina. Que si no paso más de 3 litros, puedo utilizar solución salina para hidratar. Pero si yo veo eso, ¿con qué me quedo? ¿Solución salina o Harman? La respuesta es el bien del paciente. Yo todavía, a pesar de que he leído la literatura, me quedo con solución de Harman como líquido ideal en los pacientes, excepto el paciente neurológico. Ya saben, doctor Isaías Garcerán. Muchas gracias.